de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a presentar un programa titulado El desafío de Elías. En este programa vamos a ver cuál fue la orden que el Señor le dio al profeta Elías para que visitara al rey Acab. En aquellos tiempos el pueblo de Dios se había inrumbado, se había ya extraviado y estaba adorando a los Baales, es decir, estaban en adoración al sol. Habían apostatado, habían negado al Dios de Israel, el Dios que había hecho maravillas con el pueblo, el Dios que había entregado sus mandamientos a Moisés, el Dios que había hecho todas las cosas imposibles. Hoy también está en la misma tesitura, es decir, estamos en el mismo momento de Elías. El pueblo de Dios está viviendo los tiempos de Elías ahora. Es decir, que se están repitiendo los tiempos. Estamos viendo un pueblo que anda también en idolatría, que anda haciendo las cosas contrarias a lo que Dios nos ha indicado, adorando en el domingo, adorando en el día del sol, adorando a los Baales, adorando a las estatuas, adorando a las imágenes, andando por el camino que Dios no le ha elegido. Han caminado y siguen caminando por el camino de la perdición. Y en este programa vamos a ver cuál es la actitud del profeta Elías de manera literal, porque Elías es el profeta literal, el profeta que se ganó el cielo, el profeta que fue trasladado al cielo por el trabajo que le encomendó el Señor, lo realizó tal como el Señor le mandó. Y Elías hoy goza de estar en el reino de los cielos, allí con el Señor Jesús. Entonces, vamos a ver en esta historia cómo el pueblo de Dios, obedeciendo a un rey, obedeciendo a una reina, a una ramera, a una prostituta, pues se desvían y entonces van en pos de los Baales, en pos de los dioses ajenos que Dios prohíbe en el segundo mandamiento: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso está en el segundo mandamiento de la santa ley de Dios. Segundo mandamiento: no te harás imágenes, no adorarás imágenes. Entonces, eso fue lo que el pueblo de Dios practicó en el tiempo de Elías, y hoy en día siguen practicando lo mismo. Pero antes de comenzar este interesante tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, gracias por todo lo que tú nos concedes. Gracias por darnos la oportunidad de predicar y enseñar tu verdad. Permítenos en este momento ser instrumento de tu Santo Espíritu, para que sea Él mismo el que predique a través de nosotros. Que no seamos más que una vasija para que tú, Señor, te manifieste y pueda mostrarle a este pueblo idólatra que todavía tú eres un Dios que sigue reclamándonos, porque tú viniste a buscarnos, tú viniste a salvarnos, y el pueblo se ha alejado de ti. Pero tú eres un Dios de clemencia y todavía nos ofrece la salvación y la vida eterna a través del sacrificio de tu amante Hijo, Cristo Jesús.
Gracias por estar aquí. En su nombre pedimos estos favores. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Aquí está la historia del profeta Elías. Vamos a ver qué ocurrió con este profeta, con el mensaje que Dios le dio a Elías y que tenía que llevarlo directamente al rey Acab. Cuando Dios nos da una orden, no hay hombres que se interpongan, no hay hombres que te detengan. Esa orden de Dios, como mensajero que eres de Él, tiene que llegar a esa persona que Dios está enviando ese mensaje, a ese pueblo, a esa iglesia que Dios envía ese mensaje, tiene que llegar porque somos mensajeros del cielo. Y nadie puede detener a un mensajero del cielo, porque quien lo envía es el mismo Dios. Entonces, leemos en el capítulo 18, Primera de Reyes. Elías vuelve para ver al rey Acab. Después de muchos días, en el tercer año, el Señor dijo a Elías: ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la tierra. Aquí el Señor le está indicando al rey Elías que se muestre al rey Acab. Ya habían pasado unos años que no había lluvia allí, que el pueblo no recibía la lluvia del Señor. La tierra estaba seca y los animales estaban muriendo y no había vegetación, no habían alimentos. Entonces está el pueblo pasando por una gran hambruna porque Dios había cerrado pues la puerta de los cielos y no había llovido. Entonces aquel Señor le está diciendo a Elías que se muestre al rey Acab y yo daré lluvia sobre la tierra. Es decir, que Elías tiene una encomienda. Si Elías no se presenta ante Acab, entonces la lluvia no iba a descender, no iba a haber lluvia, porque Dios iba a mandar la lluvia a través de su mensajero, a través de Elías. Esa lluvia iba a venir de acuerdo a cómo Elías desempeñara ya la misión que Dios le había puesto que tenía que cumplir. Entonces Elías fue a mostrarse acá. El hambre ya era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo, que era muy respetuoso del Señor. Cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 profetas, los había escondido de 50 en 50 en cuevas y los había sustentado a pan y agua. La persecución en los tiempos de Acab y Jezabel era grande contra los profetas de Dios. Este hombre Abdías, ya que era un hombre temeroso de Dios, un hombre respetuoso de Dios, pues viendo la masacre que estaban cometiendo Jezabel, que era la que estaba detrás de ese plan, usando al rey Acab para matar a los profetas de Dios, Abdías entonces lo llevaba a diferentes cuevas y allí lo sustentaba a pan y agua. Es decir, él le llevaba alimento a estos hombres porque estaban siendo perseguidos por el rey Acab con una encomienda de Jezabel, que era la que dirigía realmente el reino. Esa prostituta que estaba dirigiendo el reino de allí de Acab era la que estaba dirigiendo y maniobrando todo lo que se hacía en el reinado de Acab. Es decir, Satanás está obrando a través de la gran ramera. Satanás está obrando a través de esta mujer prostituta, que es lo que sucede hoy en día también con la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17 y 18, que también Satanás obra a través de ese sistema, que es el sistema papal, que es llamada la gran ramera de Apocalipsis, capítulo 17 y 18, ahí es llamada la Iglesia Católica Apostólica Romana, la gran ramera, madre de las prostitutas, es decir, madre de las rameras.
Y aquí estamos viendo esta mujer de manera literal, no simbólica. Está Jezabel, que está dominando y domina el reino del rey Acab. Ella es la que está detrás de este plan para eliminar a los profetas de Dios que estaban ya pues dando el mensaje, estaban amonestando al pueblo de Dios que estaba en idolatría. Estos profetas estaban allí llamándole la atención al pueblo porque se habían ido detrás de los Baales. Estaban allí adorando a dioses ajenos, estaban adorando el sol, estaban haciendo culto el domingo, es decir, andaban en apostasía. Y estos profetas que escondió Abdías, lo llevó a diferentes cuevas, ellos también estaban dando el mensaje de amonestación al pueblo y estaban llamando la atención y amonestando al rey Acab, que no quería oír nada de lo que ellos le hablaban, sino que solamente escuchaba la voz de Jezabel. O sea, la voz que él escuchaba no era la de Dios, y era un rey de Israel. Era un rey que Dios había permitido que subiera a reinar, pero él había negado y había apostatado y estaba escuchando al diablo, estaba escuchando a Satanás. No escuchaba a Dios sino a Jezabel, que era el mismo diablo a través de ella, porque Satanás se disfraza. Satanás puede usar a quien él quiera para llevar a cabo sus planes malévolos, sus planes que él lo lleva y lo ejecuta de acuerdo a lo que él considere que debe hacer. Pero Dios está ahí también obrando. Dios también usó a sus hombres, a los profetas. Usó también el profeta Elías para amonestar y para llevar el mensaje que Dios quería que su pueblo escuchara. Entonces, dijo pues acá Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a los arroyos, a ver si hallamos grama con que conservar la vida de los caballos y las mulas, para que no quedemos sin bestias. Y dividieron el país entre sí para reconocerlo. Acá fue por un camino y Abdías por el otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Aquí están haciendo un reconocimiento por todo el territorio. Están andando el país. La sequía era tan grande que el rey tuvo que salir él con Abdías a buscar fuente de agua o lugares donde pudiese encontrarse grama o hierba para los animales, porque también los animales estaban muriendo. Entonces, aquí por un lado acá y por otro lado Abdías. Y vemos aquí que entonces quien se encuentra con el profeta Elías es Abdías. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Al reconocerlo se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo que aquí está Elías. ¿Cómo? Pero Elías tenía una sentencia de muerte, así como lo tenían los profetas también. Es decir, Elías le está diciendo al siervo: ve y dile a tu amo que Elías está aquí. ¿Y por qué él habló con esa energía? Porque él tenía una encomienda de Dios. Elías fue enviado directamente por Dios al rey Acab y no podía devolverse, no podía trancarse. Es decir, Elías tenía que llegar al rey Acab frente a frente. Tenían que encontrarse ambos. Por eso vemos que cuando Dios nos da una orden, no debemos nosotros rechazarla. La orden de Dios es: ve y preséntate. Tú tienes que hacer lo que Dios te manda. Ve y preséntate. Nada de titubear, nada de echar para atrás. No importa que tu vida esté en juego, como estaba la vida de Elías, que estaba en juego, porque así como los profetas fueron perseguidos y fueron escondidos en las cuevas, Elías también fue perseguido y estaba siendo perseguido y sentenciado también por Jezabel, también a muerte. Es decir, Elías tiene una encomienda de presentarse ante el rey Acab. No importa lo que suceda, también tú y yo tenemos que presentarnos
delante del que Dios elija y darle el mensaje y la amonestación. No importa que esté en juego nuestra vida, no importa, dé el mensaje tal como Dios te manda. Entonces, aquí vemos que ya Elías le está diciendo al siervo que le diga a su amo, es decir, acá, que Elías está presente en este momento. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no hubo nación ni reino desde donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando te respondían: no está aquí, hacía jurar a ese reino y a esa nación en que en verdad no habían hallado al profeta. Es decir, que acá también dio una orden para que Elías fuese buscado en otras naciones, en otros pueblos. Había una orden también de captura y de muerte para el profeta Elías, que le había dado el rey acá. Y cuando mandaban a esas naciones a buscar al rey, a Elías, le decían: no está aquí, no está aquí. Oiga bien, esa persecución se parece a la que ocurrió de los 1260 años de persecución cristiana. No se parece esa persecución cuando el pueblo de Dios, pueblo remanente de Dios, fue perseguido por 1260 años y que andaban buscando el remanente de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país. Es decir, toda esta apostasía que hay en el reinado de acá se está manifestando, oiga bien, ahora en contra del pueblo de Dios, en contra del remanente, porque ese remanente que ve allí en el reinado de acá es el mismo remanente que hoy todavía permanece, un remanente que todavía le está haciendo frente a aquellos que quieren cambiar la santa ley de Dios, que quieren hacer lo que le da la gana con la ley de Dios, que quieren invalidar su santo sábado. Todavía hoy en día está esa apostasía, esa persecución todavía contra lo que estamos defendiendo los mandamientos y estamos proclamando que el sábado es el día del Señor. Esa persecución hoy, que no es literal, pero es simbólica, pero que se está dando hoy en día, oiga bien, entonces es la misma situación en los tiempos de Elías. Elías fue perseguido de país en país y fue buscado para exterminarlo, es decir, para eliminar a Elías, para eliminar el remanente, así como quisieron eliminar a los profetas que Abdías había ya guardado en diferentes cuevas. Así le tocará al pueblo de Dios también andar de cueva en cueva. ¿Por qué? Se va a repetir la historia, la persecución de Elías, la persecución de los profetas, se va a repetir ahora en el pueblo remanente de Dios, en aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Se va a repetir eso de nuevo, es la misma historia repetida. Hoy estamos delante de una Jezabel simbólica, estamos delante de ella, estamos delante de un rey acá, que es el papado. Es decir, hoy unidos están la gran ramera de Apocalipsis 17 y también está el rey acá. Ambos están hoy ejecutando también lo que es el decreto de la ley dominical para que se guarde de manera obligatoria. Y el pueblo de Dios está siendo asediado, el pueblo de Dios está siendo acorralado hoy en día por el mismo sistema. Solo que en aquel tiempo gobernaba el rey acá y Jezabel de manera literal, hoy de manera simbólica, el papado que es acá, y Jezabel es el área religiosa, es decir, donde está ejecutando el Papa a través del ecumenismo, ejerciendo hoy poder y ejerciendo autoridad sobre las iglesias y sobre los gobiernos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios también sea acorralado y perseguido por ellos. Esto que estamos viendo hoy es la misma situación por la que pasó el profeta Elías. Hoy el pueblo de Dios tiene que clamar la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo.
Hoy el pueblo de Dios tiene que clamar para que el Espíritu Santo venga a ayudar a su pueblo en la recta final de este planeta. Vemos aquí que Dios dice que va a enviar lluvia a través del profeta Elías. Eso quiere decir que Dios iba a enviar el Espíritu Santo otra vez a Israel porque lo había perdido, porque lo habían abandonado. Dios a través de Elías quiere otra vez hacer un milagro con su pueblo que anda en idolatría. De igual manera hoy el pueblo anda en idolatría, también anda en lo mismo, adorando el sol, haciendo culto el domingo. Dios quiere otra vez a través del profeta Elías espiritual, hoy simbólico, que es la iglesia adventista del séptimo día. Hoy Dios quiere manifestarse a su pueblo, pero el pueblo no quiere clamar al Espíritu Santo. El pueblo no quiere obedecer al Espíritu Santo. El pueblo quiere obedecer a los dirigentes. El pueblo quiere hacer lo que los dirigentes digan. Por eso el pueblo adventista hoy no le ha llegado la lluvia tardía, porque han abandonado al Espíritu Santo, han abandonado a Cristo. Lo han sacado del templo, haciéndole un culto domingo, una abominación como la cometieron en los tiempos de acá, ofreciéndole un culto a Baal, al dios Baal. Es un dios profano, un dios que simboliza el sol. Entonces allí el pueblo de Dios estaba rindiéndole culto en el tiempo de Elías, y por eso el Señor amonesta a su pueblo. Envía al profeta Elías para que le amoneste y vuelvan otra vez a lo que el Señor le ha indicado, que no pueden adorar otros dioses. Entonces, vemos aquí, pero él dijo: ¿en qué he pecado para que tú me entregues, para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive el Señor, tu Dios, que no hubo nación ni reino donde ni el Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían: no está aquí, hacía jurar a ese reino y a esa nación que en verdad no te habían hallado. Ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que cuando yo haya ido de ti, me haya ido de ti. Por eso vemos aquí que ya la encomienda que le está haciendo Elías a Abdías no es fácil. Él conoce el carácter del rey Acab porque él era su mayordomo y era hombre de confianza y lo conocía. Pero quien está detrás es más perversa, es Jezabel, que es la que está dirigiendo el reino. Es decirle acá que Elías está presente no es nada. Jezabel anda detrás de la cabeza de Elías. Jezabel quiere muerto a Elías. ¿Por qué? Quien quiere ver muerto a Elías es el diablo. La oposición de Jezabel no es la oposición de ella, sino la de Satanás. Quien quiere ver destruido a ese hombre es el diablo. ¿Por qué? Porque la lucha es entre Cristo y Satanás. Aquí hay un enviado de Cristo, aquí hay un enviado de Dios, del cielo, un mensajero del cielo, Elías. Y ahora vemos el enfrentamiento acá, Jezabel y Elías. Entonces aquí hay una gran alianza. Jezabel y acá están en alianza contra el profeta de Dios. Hacen una alianza malévola, una alianza macabra para destruir al profeta y a los que le siguen. Entonces dice en el verso 12: acontecerá que cuando yo me haya ido de ti, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa, y cuando yo dé la noticia acá y él no te halle, me matará. Tu siervo reverencia al Señor desde su juventud. No ha sido dicho al Señor lo que hice. Cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, escondí a 100 profetas de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Pero Elías le dijo:
vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Pero oigan lo que le contestó Elías al rey Acab, frente a frente. No le mandó el mensaje con una nota, no, frente a frente. Oiga lo que le dice Elías al mismo rey Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Pero Elías respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía ahora junto a todo Israel al monte Carmelo a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Es decir, ellos tienen una coalición, tienen un ecumenismo de 850 hombres que están dispuestos a defender a Jezabel y su trama. Coalición religiosa, 850 hombres que están en alianza ecuménica con Jezabel y con Acab, contra un solo hombre, contra un solo remanente, contra un solo pueblo pequeño, contra una manada pequeña, Elías y los profetas que fueron escondidos por Abdías, hoy entonces representan el pueblo remanente de Dios. Allí está el remanente contra 850 profetas de Baal, que ahora Elías lo está desafiando para que en el monte Carmelo, allí, no en el terreno de ellos, sino que quien elige el lugar para estar y para encontrarse con ellos es Elías. Elías le señala el monte Carmelo, es decir, el monte de la confrontación. Allí van a tener un encuentro los falsos profetas de Baal, que son 850, contra un solo hombre, que en ese momento él está diciendo que solamente he quedado yo, pero que Dios tenía 7,000 hombres que no habían doblado rodillas delante de Baal, que no lo sabía el profeta Elías. Entonces, ¿quién tiene más? ¿Dios o Acab y Jezabel? Dios tiene su ejército innumerable, no se puede contar. Cuando tú crees que estás solo, no, tú no estás solo. Dios está contigo y todo el cielo, porque tú eres la niña de sus ojos. Entonces, vemos aquí que ya Elías entonces hace una propuesta de que lleve los 800 profetas de Baal al monte Carmelo. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Aquí vemos un pueblo indeciso, un pueblo que está dormido, un pueblo que está ciego, un pueblo que está sordo, un pueblo que le importa hacer lo que otro mande. Aquí vemos un pueblo en desobediencia, en rebeldía, del lado de los profetas de Baal, del lado de Acab y de Jezabel. No le responden nada al profeta Elías, porque si ustedes siguen a Dios, si ustedes creen en Dios, entonces manifiéstenlo y pónganse de mi lado, porque eso era lo que preocupaba a Elías, que el pueblo no quiso responder porque se quedó del otro lado,
se quedó del lado de Acab y de Jezabel. Se quedaron con los Baales, se quedaron con los dioses falsos, se quedaron con las estatuas, se quedaron con el domingo. Es decir, no le están dando una respuesta al profeta Elías de que obedecen los mandamientos de Dios, de que guardan el sábado, de que van a reverenciar la palabra de Dios. No hay respuesta del pueblo. Se quedaron callados, se quedaron diciéndole: estamos del lado de los Baales, estamos del lado de Jezabel, estamos del lado de acá. Así mismo sucede hoy en día. La iglesia hoy en día está del lado de los Baales. ¿Por qué? Porque hoy no quieren responderle a Dios con el mensaje de la verdad presente. Hoy no quieren dar el mensaje que el pueblo quiere escuchar. Hoy no quieren darle el mensaje a la iglesia que hay que darle, que hay que avisarle y que hay que decirle el mensaje de la verdad presente, de los acontecimientos que están ocurriendo, de las señales del fin que estamos viviendo. No queremos darle ese mensaje a la iglesia. ¿Por qué? Por temor a alborotarlo. Pero no, Dios no te llama a que alborote. Dios te llama a que edifique la iglesia, a que le enseñe, a que le diga la verdad. Dios te llama a eso. Dios no te llama a guardarte el mensaje. No importa que no le guste a la iglesia, no importa que quieran rechazarlo. Dios te dice: dalo. Enséñalo como yo te mando, porque al fin y al cabo quien te salva no es la iglesia ni es el pastor. Quien te salva es Cristo Jesús. Entonces, hoy vemos una iglesia fría, una iglesia sin Espíritu Santo, una iglesia donde le han cerrado la puerta a Cristo, porque no quieren dar el mensaje de la verdad presente, porque no quieren enseñar el mensaje vigente, el mensaje actualizado de todo lo que se está haciendo en el mundo religioso y en el mundo político, que ambos están unidos en concordato. La Iglesia Católica Apostólica Romana está en una gran alianza, oiga bien, en concordato con las iglesias a través del ecumenismo, amarrando a todas las religiones, y a través del concordato político, iglesia y Estado. Hoy los gobiernos tienen matrimonio con la Iglesia Católica Apostólica Romana, están actuando juntas, solo que la iglesia domina al gobierno. La iglesia está por encima del gobierno, porque ellos subterráneamente trabajan que son imperceptibles, que usted no se da cuenta de lo que están haciendo. Pero Dios nos ha dado a nosotros un olfato especial. ¿Para qué? Para que veamos lo que hay detrás del telón. ¿Quién está gobernando a la iglesia y quién está gobernando al gobierno? Hoy en día, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene la parte civil y la parte religiosa, gobierna a los gobiernos de la tierra. Es decir, ellos tienen hoy el sartén por el mango. Ellos van a dominar el nuevo orden mundial. Ellos van a ejecutar el nuevo gobierno que viene, el gobierno del nuevo orden mundial. La Iglesia Católica lo va a dirigir. Es decir, que todas las naciones van a estar por debajo de la Iglesia Católica Apostólica Romana y del papado. Es decir, que vamos a tener un gobierno tiránico. Eso es lo que va a haber en la tierra y pronto lo veremos. Entonces vemos aquí que ya el pueblo no tiene decisión, que el pueblo está del lado de los Baales, del lado de Acab y del lado de Jezabel. Hoy vemos la misma actitud. No queremos dar la cara, no queremos denunciar, no queremos hablar la verdad. Entonces estamos en la misma actitud que el pueblo estuvo en los tiempos de Elías. Estamos viendo un mismo sentir. No queremos decirle al pueblo la verdad, no queremos mostrarla. Entonces aquí el profeta Elías vio que nadie respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, pero de Baal hay 450 profetas.
dadnos 2 bueyes, elijan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña sin poner fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña sin ningún fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Porque ellos tenían varios dioses. Porque él le dijo, invoquen el nombre de sus dioses. Es decir, ellos tienen una multitud de dioses, de ídolos. Pero Elías solamente tenía un solo Dios, como lo tengo yo, como lo tienes tú. Tenemos un solo Dios supremo, un Dios que gobierna los cielos y la tierra. Ellos ya habían elegido varios dioses, porque ya ellos estaban en apostasía, ellos estaban en idolatría. Entonces, dice Elías, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Ahora sí hablaron, porque ellos están contando con la fuerza de los Baales, están contando con sus multitudes de dioses, y ellos decían, bueno, hemos pensado que con tantos dioses es imposible que un solo Dios pueda vencernos. Eso es lo que pensaron los Baales y el mismo pueblo de Dios que se puso de parte de ellos. Pero ellos se olvidaron que el Dios que nosotros proclamamos, que el Dios que nosotros enseñamos, que el Dios que nos salva es el creador de los cielos y de la tierra, y que gobierna todo el planeta, y que Él está en el control. El control no es de Satanás, el control no es del papado, el control no es de los gobiernos, el control es de Dios. Dios gobierna cielo y tierra porque Él es el creador. Entonces, Elías está seguro de que su Dios le va a responder. Porque Dios había dicho a Elías, preséntate ante el rey Acab. Y Dios está con Elías. Y Dios va a acompañar a Elías. Y Dios va a responderle a su profeta. Entonces, Elías dijo a los profetas de Baal, elegid un buey y preparadlo vosotros primero, ya que vosotros sois los más, es decir, eran mayoría, invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que fue, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera, aunque ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Esto se parece a un rito de los pentecostales, que brincan y saltan, que bailan y que hacen una serie de cosas a su Dios pagano, al diablo, a Jezabel. Allí están brincándole a esos ídolos. Por eso vemos aquí como si estuviesen haciendo un rito pentecostal. Allí están brincando, oiga bien, brincando y bailándole a Baal. Pero ¿qué puede responder Baal? Es una estatua, es un ídolo, así como lo es el domingo. El domingo es la estatua de Nabucodonosor. Oiga bien, la estatua de Nabucodonosor es el ídolo. Allí estaba el ídolo de Baal, es decir, no oye, no ve, no huele, no camina, no habla, no emite ningún sonido, no tiene voz, no puede escuchar, es decir, una estatua. Baal no puede hablar, Baal no puede escuchar. Entonces ellos le están gritando. Asimismo gritan los domingos cuando van a su culto. Le gritan a Baal otra vez. Cada vez que hacen un culto domingo le están gritando a Baal. Cada vez que hacen un culto domingo le están gritando a los ídolos. No le están gritando a Dios, no le están bailando a Dios, no le están tributando un honor a Dios ni una adoración a Dios, sino a Satanás, al diablo. Por eso hoy en día
se sigue haciendo lo mismo que en los tiempos de Elías. Las iglesias todavía están exhibiendo a Baal. Las iglesias, a través del culto del domingo, le están rindiendo un culto ¿a quién? Al diablo. ¿Por qué? Porque ahí está Baal. Dios no ha elegido el domingo sino el sábado. ¿Por qué tú tienes que brincar el domingo y brindarle un culto falso a Dios el domingo? Así como los dirigentes de Baal, aquellos profetas invitaron al pueblo de Dios a que le hiciera culto a Baal, es decir, que le rindiera un culto el domingo a ese falso Dios. Hoy todavía los dirigentes siguen invitándote a lo mismo. Te siguen invitando para que vayas el domingo a la iglesia a rendirle un culto a Baal, un culto al sol, un culto al diablo. Es decir, todavía estamos en la misma actitud que estaban los profetas de Baal y el pueblo de Dios. Hoy todavía están siendo seducidos por esos profetas falsos, por Jezabel, que hoy es la Iglesia Católica Apostólica Romana de manera simbólica. Esa Jezabel que hoy está ejerciendo allí a través del papado, la gran ramera de Apocalipsis 17, es la misma Jezabel que estaba en los tiempos del rey Acá. Pero hoy de manera simbólica ella te invita a que le haga un culto a Baal. Te invita a que vayas el domingo a rendirle un culto a Dios, que baile, que salte, que grite, es decir, que haga cuantas cosas Dios aborrece. Esa Jezabel simbólica hoy te invita a que haga lo mismo que hacían en los tiempos del profeta Elías. No ha cambiado la forma, no la han cambiado. Solamente han mudado de nombres, han mudado de nombre hoy en día. Hoy se llaman pentecostales, se llaman metodistas, se llaman testigos de Jehová, se llaman de diferentes denominaciones, pero son los mismos adoradores que le rindieron culto a Baal allí en el monte Carmelo, cuando fueron convocados por los profetas de Baal y Jezabel. Hoy esas iglesias son de Jezabel, esas iglesias son de Baal, esas iglesias son adoradores del diablo. ¿Por qué? Han negado los mandamientos de Dios, no quieren guardar su santo sábado, entonces están en la misma apostasía que en los tiempos de Elías, que en los tiempos de Acá, que en los tiempos de Jezabel. Hoy de manera simbólica se sigue practicando lo mismo. Por eso hoy yo te llamo a que entre en reflexión. Ese episodio que vivió el profeta Elías con los 850 profetas de Baal, Acá y Jezabel, es la misma situación que se está viviendo hoy en día. El papado, conjuntamente con los gobiernos y las iglesias, te están convocando a adorar a Baal. Te están invitando a que haga una adoración falsa al diablo, a Satanás. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, la repetición del mismo episodio de Elías. El pueblo no decide, el pueblo no dice nada, no quiere hacer lo que Dios le manda, no quiere guardar los mandamientos, quiere andar por su cuenta. Han elegido su propio camino, camino de perdición, que al hombre le parecen buenos, pero qué camino de perdición. Hoy vemos un pueblo que anda en tinieblas espirituales. El pueblo de Dios también está entrando en esas tinieblas espirituales, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque no quieren hacer lo que hizo el profeta Elías, denunciar las cosas malas, llamar la atención, amonestar. Y la lluvia tardía no ha llegado porque no hemos hecho lo que Dios nos indica que hagamos. Dios nos está llamando a proclamar su último mensaje de amonestación a un pueblo que perece por falta de conocimiento. Pero los medios que Dios ha usado para enseñar a ese pueblo no lo dan por inocente, porque Dios ha utilizado todos los medios para que su pueblo se entere de qué es lo que Dios quiere que hagamos. A través de la profetisa Elena G. de White, el Señor nos ha dejado un gran legado del espíritu de profecías, para que entendamos que ya esa profetisa ha denunciado todo lo que está haciendo Jezabel, ha denunciado todo lo que está haciendo Acá.
Oiga bien, y también ha levantado también al profeta Elías de manera simbólica. El Elías simbólico de hoy es la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia que tiene el espíritu de Elías tiene que proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Por eso hoy en día yo te llamo a que tenga el espíritu de Elías, que clame el Espíritu Santo, que hables con Dios y le pida la lluvia tardía. La necesitamos para proclamar este último mensaje. Este es un mensaje urgente. La iglesia tiene que sacudirse. Ya es hora de que proclamemos el mensaje de amonestación, porque los cercos romanos lo tenemos con nosotros. Ya los estandares romanos están puestos delante de nosotros. Han instalado el domingo en todas las naciones de la tierra. Han puesto a Baal en cada iglesia y hoy han sacado a Cristo de la iglesia, han sacado al Espíritu Santo de la iglesia, y allí quien está es Baal. Así como estuvo en el Monte Carmelo, hoy lo tienen en la iglesia, hoy proclamando el domingo como día de reposo. Es negativo. Dios no acepta un día espurio. Dios no te ha mandado a que le rinda culto el domingo. Dios te ha llamado a que obedezca a su santo sábado, que obedezca a su santa ley, sus mandamientos. Dios te dice: hoy es el día de salvación, hoy es el día de buena nueva. Abre los ojos, porque te están engañando con una doctrina del demonio, una doctrina de Satanás, como es la de programar el domingo como día de reposo. Es un día falso, un día dedicado a Satanás, que tú tienes que rechazarlo y venir a los pies de Cristo Jesús. Entonces vemos que el profeta Elías, ya cuando manda a preparar los bueyes y que no pongan fuego debajo, porque Dios es quien va a responder. Baal no puede responder porque es una estatua, es un ídolo, no tiene poder, no habla, no oye, no ve. Es decir, Baal es un ídolo, pero Dios es un Dios vivo, como lo proclamó Elías, que dijo: vive Dios, vive Dios. Es decir, que está diciendo que su Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces dice: por el mediodía Elías se burló de ellos diciendo: gritad más fuerte. ¿Cómo es ese Dios? Estará meditando, no tiene algún trabajo o va de camino. ¿Acaso duerme y al que despertarlo? Ellos clamaban a grandes voces, se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre. Pasó el mediodía y siguieron sus frenéticos gritos hasta el tiempo del sacrificio del presente, pero no hubo voz, ni quien respondiera ni escuchara. Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Habían abandonado por completo a Dios. Ya no había ni siquiera un altar donde se le hiciera un sacrificio al Dios de Israel. De tal manera que este pueblo se había olvidado por completo y se habían ido en pos de los Baales, se habían ido en pos del domingo. Habían abandonado el sábado, habían abandonado los 10 mandamientos, andaban en completa apostasía, se habían alejado por completo de Dios. Entonces vemos aquí que Elías entonces repara el altar del holocausto y pone allí los bueyes, pone allí su ofrenda al Señor, y ya ellos estaban cansados, gritando, voceando. Oiga bien, se estaban cortando con cuchillos y lancetas, es decir, estaban derramando sangre. ¿Para qué? Para que Baal, la estatua, lo escuchara. Imposible, una estatua no oye, no ve.
no habla, no entiende. Entonces vemos que ya el profeta Elías, con el mandato que el Señor les había dado, dice que reparó el altar del holocausto arruinado. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor había dicho: Israel será tu nombre. Ahora vemos que las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, ahora entonces en cada piedra que fue edificada allí, que fue puesta allí en el altar, simbolizaba que el pueblo otra vez se iba a unir, que el pueblo otra vez se iba a integrar, a adorar a Dios y a guardar sus mandamientos y a restablecer el sábado como día de culto. Aquí vemos a Elías que está reconstruyendo esto. Elías, que sabía que el pueblo había abandonado a Dios, está reconstruyendo allí el altar que simbolizan los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Jacob del pueblo de Israel. Y cuando con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, después hizo una zanja alrededor del altar que diera cabida a 2 medidas de grano. Dispuso luego la leña, cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo por tercera vez. Y así lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar y llenó la zanja. Y a la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías llegó y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice todas estas cosas. Respondedme, Señor, respondedme, para que conozca este pueblo que tú eres Dios, el verdadero, y que tú estás volviendo el corazón de ellos. Entonces descendió fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Y lamió el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape uno. Y ellos lo prendieron. Elías lo llevó al arroyo de Cisón y allí los degolló. Oiga bien cuál fue la venganza de Dios. Esa será la venganza de Dios también en la postrimería de este mundo. Dios hará su extraña obra, Dios hará su venganza. Y lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Vamos a ver cuál va a ser la venganza de Dios, así como le mandó a Elías que no dejara a un profeta de Baal vivo, que los degollara a todos, que no dejara a uno vivo. Y ahora lo vamos a leer en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Aquí está la venganza del Señor. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Cuando los reyes de la tierra que han fornicado con ella, con Jezabel, y han vivido en deleites, vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella. Es decir, que el Señor dice aquí que Él hará su extraña obra, que Él hará su venganza. Y por eso dice: dadle a ella como ella os dio a beber, dadle el doble de lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble, por cuanto se glorificó y vivió en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina y no soy viuda, ni veré llanto. Por eso en un solo día vendrán todos sus juicios
Aquí estamos viendo en Apocalipsis capítulo 18 cómo el Señor le pondrá fin a la gran ramera, cómo Dios le pondrá fin a Jezabel la simbólica, cómo Dios destruirá a los Baales. Allí, acá, Jezabel y los Baales serán destruidos, serán aniquilados, como lo aniquiló Elías allí en el río Sison. Vemos entonces que Dios tiene programada su venganza, que Dios dice que su venganza está a la puerta, así como la venida de Cristo que está a la puerta. Dios también tiene preparada su venganza contra la gran ramera, contra Babilonia, contra la Iglesia Católica Apostólica Romana y sus hijas. Es decir, viene y se acerca la gran venganza de Dios. Prepárate, únete al pueblo de Dios, ven a hacer lo que el Señor te manda. Y Él te dice en el capítulo 14, verso 12 del libro de Apocalipsis, oye cuál es la recomendación que Dios te da para que salga de ese sistema. Salid de ella, pueblo mío. El pueblo no quiso salir cuando Elías le llamó la atención. Cuando Elías le propuso que se definieran, el pueblo no quiso salir. El pueblo se quedó del lado de los Baales. El pueblo se quedó del lado de Jezabel, del lado del rey acá. De igual manera hoy también se quieren quedar en Babilonia, se quieren quedar con Jezabel, se quieren quedar con acá, se quieren quedar con el papado, se quieren quedar en la Iglesia Católica porque le acomoda, porque allí todas las cosas son permisivas. Es decir, están en un sistema apóstata y ahí es que quieren estar. Pero Dios te llama a que salga de ahí. Salid de ese pueblo, salid de ese sistema, dice el Señor Jesús. Salgan de ahí, pueblo mío, ya es hora para que no seáis partícipe de estas plagas que voy a enviar. El Señor tiene programada la postrera 7 plagas. Y aquellos que se queden allí con Jezabel, y se queden allí con Acá, y se queden con el papado, y se queden con la gran ramera y sus hijas, van también a sufrir con las 7 postreras plagas que el Señor va a enviar. Hoy Dios te llama a que salga de ahí. Y te invita a que haga lo que dice Apocalipsis 14, 12. Oye lo que te dice el Señor para que salgas de ahí y haga la voluntad de Él. Dice, 3 distintivos de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿A qué te invita Dios? A que guarde los mandamientos, a que salga de ese sistema apóstata y que ames a Jesús como Él te dice que le ame. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él te está diciendo, mi ley no perime, mi ley no termina, mi ley no fue abolida. El mandamiento del sábado está vigente. Guárdalo, porque Él te dice en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 28, 27 y 28, te dice, yo soy el Señor del sábado. Y el sábado no fue hecho por causa del hombre. Es decir, que el Dios te hace amigo y te hace compañero y te hace aliado cuando tú sigues y haces su voluntad. Dios quiere tenerte a ti de su lado. Dios no quiere que tú te pierdas. Él vino a buscarte porque vino a buscar lo que se había perdido. Tú estabas perdido con Jezabel, estaba perdido con Acá. Hoy Dios te dice, ven del lado correcto, ven a buscarme en espíritu y en verdad. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entro y ceno con él y él conmigo. Dios te está invitando a su cena. Dios te está invitando al reino de los cielos. Dios te está extendiendo la mano para que venga la salvación y la vida eterna. Que tú entiendas que hoy Dios te quiere salvar si tú lo deseas. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa de la verdad presente. Que Dios te bendiga.
Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto